Bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario y el país donde usted esté escuchando esta enseñanza. Una vez más, su hermano pastor y amigo Leonel Gamarra, desde la Estrella Antioquia, Colombia, con esta hermosa enseñanza o estudio de la palabra del Señor acerca de la Triunidad de Dios. Hoy, en esta cuarta parte, seguimos estudiando precisamente esa Trinidad de Dios desde el Antiguo Testamento hasta en el Nuevo. Hoy vamos a analizar o a empezar este estudio analizando un versículo que es muy usado para decir que obviamente no hay un Dios trino, porque el Señor manifestó ser uno solo. Efectivamente, nosotros predicamos lo mismo, enseñamos lo mismo, que Dios es uno solo. Nosotros no negamos de que Dios sea uno. Nosotros aceptamos de que Dios es uno, nunca afirmamos lo contrario, ni decimos que creemos en tres dioses o algo así por el estilo, sino que creemos en un Dios unido en tres personas que tienen la misma esencia. ¿Sí? Que tienen la misma esencia. Cuando hablamos de personas, repito, no nos estamos hablando o refiriendo a usted y yo como carne y hueso que somos, no. Sin embargo, pues nosotros somos un ejemplo de esa semejanza entre Dios y nosotros, en la que Dios es triunidad y nosotros somos tripartitos. También de esas tres partes en una unidad, que somos una sola persona. Ya lo hemos hablado. El pasaje que vamos a analizar es Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, y espero que usted lo busque y abra en su Biblia también y compruebe lo que estamos mencionando. Dice el versículo 4 de Deuteronomio 6: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este versículo es conocido como la Shema de Israel, es decir, que es la declaración más básica, más repetida dentro de la fe judía, dentro del judaísmo, que implica la afirmación de la unicidad de Dios, su omnipotencia, la aceptación de sus mandatos a través del pueblo de Israel. Cuando se habla de unicidad también se está hablando precisamente de una característica de una unidad, de ese Dios en el cual también ellos creen. Analicemos dos palabras dentro de este versículo que está obviamente escrito en hebreo, porque el Antiguo Testamento, la mayoría está en hebreo y el Nuevo está en griego. Dentro de este versículo hay dos palabras que llaman mucho la atención en su palabra original griega. La palabra Dios y la palabra uno para hablar precisamente de esa unidad de Dios maravilloso. La palabra Dios usada dentro de este versículo es la palabra Elohim. Esta palabra Elohim en hebreo es plural, no es singular. Es plural y esta palabra en plural quiere decir dioses. Óigase bien, el singular de la palabra, de esta palabra Elohim o de Dios en singular es Eloach. Eloach habla de una deidad o habla de la deidad o habla de Dios. En cambio, Elohim habla de dioses, es plural, dioses. Y viene una pregunta que debemos de hacernos nosotros. ¿Cuál fue la razón para haberse usado una palabra en plural, existiendo una palabra en singular para haberse usado? ¿Cuál razón habría para haberse usado Elohim en vez de Eloach? Que esa hubiera sido la palabra que se hubiese usado en el singular, lo que nosotros haríamos, ¿cierto? En singular. No utilizaríamos una palabra que hable de dioses, sino de Dios solamente. De hecho, nosotros nos referimos a Dios no como dioses, sino como Dios, singular. Pero entendemos a ese Dios en una triunidad. Hablo para los que creemos en la triunidad de Dios. Entonces, ¿cuál sería la razón por la que no se usó la palabra Elohak, sino Elohim, que es plural? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Aunque sabemos que la divinidad es un misterio y dentro de ellos la Trinidad es un misterio, ¿cierto? Dios desde la antigüedad fue poco a poco revelándose y mostrándose como un Dios trino, que
Cuando hablamos de trino, hablamos de pluralidad y no hablamos de singularidad. Yo creo que la razón por la cual Dios permitió usar la palabra Elohim en vez de la palabra Eloach, yo no sé si la pronuncio bien, quiero que me comprenda, no estoy interesado en pronunciar bien las palabras. Usted puede averiguarlo y puede decir, pronunciar la palabra excelentemente y me alegro por usted, pero le quiero decir que son distintas, son diferentes las palabras. Se usó una palabra en plural en vez de haberse usado una palabra en singular existiendo, no porque no existiera, porque existía también la palabra en singular. Y vuelvo y repito, la respuesta creo que es sencilla, porque Dios es trino, o sea, tres. Forman tres personas, un único Dios, y tres es plural y no singular. Por eso creo que se utilizó una palabra en plural. Ahora, la palabra uno. Dice, vuelvo a leer el versículo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Elohim, no Eloach, sino Elohim. Jehová uno es. ¿Qué significa la palabra uno? La palabra uno en el hebreo es ejak, que habla de unido, habla de uno, pero habla también de algo que es primero, una unidad. Viene esta palabra, ejak, viene de una raíz hebrea que significa juntar, óigase bien, unificar, reunir los pensamientos. No se utilizó una palabra simplemente por usarse. Y déjeme decirlo, esto concuerda exactamente al decir Jehová uno, dioses uno es. Dioses uno es. Dios. Vuelvo se lo voy a hablar en español y a reemplazar la palabra Dios y la palabra uno en su significado, cada una de ellas, y tendríamos que decir, oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestros dioses, Jehová unido es, o Jehová nuestros dioses, Jehová unificado es, ¿cierto? Eso sería una explicación para esas palabras en hebreo, de una forma sencilla de que usted lo comprenda. Elohim, dioses, uno unificado, esos dioses unificados. Ojo, con esto no estamos diciendo que creemos en tres dioses. Creemos en un Dios que está unificado en tres personas que tienen la esencia de Dios, para hacerme entender la esencia. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo dio la misma esencia, la misma naturaleza divina que vamos a estar mostrando también en este estudio. Y digo que esto concuerda exactamente con lo que dice Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, que ya hablamos de esto, y estos tres son uno, estos tres, uno, son uno, ¿cierto? Lo que dice allá, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o sea, estos tres forman una unidad, forman una única divinidad, ¿sí? Espero haberme hecho entender. El Señor incluso a la hora de hablar para crear al hombre, el Señor no habló en singular, habló en plural. En Génesis 1:26 dice así la escritura. Entonces dijo Dios, esa palabra Dios es Elohim, también es Elohim. Usted puede investigarlo en las Biblias que tienen referencias hacia el diccionario Strong y buscar la palabra original en el hebreo. Entonces dijo Dios, Elohim, dioses, hagamos al hombre a nuestra, dice hagamos es plural, no digo voy a hacer al hombre, dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Habló en plural, no habló en singular, y es porque nuestro Dios es triunidad, nuestro Dios es trino, ¿sí? Entonces, ya dice el Señor en los peces del mar, etcétera. Pero mire que habla en plural. Dijo Dios, Elohim, dijo no Elohak, sino Elohim, dijo Dios, hagamos al hombre, hagamos. Cuando hablamos de hagamos, yo no estoy hablando de mí solo. Si yo digo hagamos deporte, es porque estoy hablando con otras personas que están conmigo.
no estoy hablando solo. Si yo estoy solo, yo diría voy a hacer deporte, nunca diría hagamos deporte, ¿sí? Porque estaría utilizando equivocadamente las palabras, la estructura de la oración. Cuando decimos hagamos es porque estamos varios allí reunidos. A nuestra es porque me estoy refiriendo no solamente a mí, seguramente me estoy refiriendo a otras personas. Entonces, Dios, Padre, Elohim, no estaba hablando allí solo, estaba hablando precisamente con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son la triunidad, la divinidad, ¿sí? Conforme a nuestra semejanza. Y entendemos esto. Mire, vuelvo a tomar el hombre como ese ejemplo de triunidad. Así como la divinidad está conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la persona está compuesta por espíritu, alma y cuerpo. Mire, Padre es espíritu, espíritu es espíritu y el Hijo, ¿sí? El Hijo tomó cuerpo, ¿cierto? Dos son impalpables, hablando ya de algo literal. Nosotros sabemos que Dios se deja sentir, experimentar, etcétera, pero literalmente quien se dejó tocar, quien se dejó palpar, quien se dejó quien vivió en medio del pueblo es el Hijo que tomó cuerpo, ¿cierto? Tomó forma de hombre, igual que nosotros la persona. Nuestro cuerpo es palpable, nuestro cuerpo se puede sentir, ¿cierto? Se puede tocar, pero el alma y el espíritu no son palpables, pero sabemos que tenemos alma y tenemos espíritu, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que tenemos espíritu? ¿Por qué? El espíritu se entristece, el espíritu siente que baja el estado de ánimo, el alma siente emociones, siente deseos, tiene voluntad, ¿cierto? Sabemos que allí está el alma y allí está el espíritu y el cuerpo lo podemos palpar, ¿sí? Lo podemos tocar, pero las otras dos partes no. Lo mismo sucede con Dios. El Padre y el Espíritu Santo no son física, literalmente palpables, pero sabemos que existen, ¿sí? El Hijo fue el que tomó cuerpo y habitó. Incluso se acuerdan que una mujer tocó el borde de su manto y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Cierto? ¿Quién me tomó, me agarró? Y los discípulos le dijeron, Señor, la multitud te aprieta, te agolpa y tú preguntas quién te ha tocado, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero. Mire, aún en esa similitud tan tremenda, ¿cierto? Entonces, mire, cuando Dios llama, volviendo otra vez acá, cuando Dios llama a Isaías, le habla en unidad y en pluralidad cuando le hace ese llamado a Isaías. Y por eso vemos que Isaías nos muestra o nos revela ese misterio de la triunidad de Dios, como ya lo hemos mirado en varios pasajes de Isaías. Pero para analizar solamente el llamado a Isaías en Isaías 6, el versículo 8, dice así, después oí la voz del Señor que decía, la voz del Señor. ¿Cierto? Se está refiriendo a uno. Y mire cuál fue la voz del Señor. ¿A quién enviaré unidad? ¿Cierto? Está hablando como si estuviera solo. Pero mire, y dice, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Recordemos que el Hijo no había venido todavía y no se había manifestado aún. ¿Sí? Mire, ¿a quién enviaré unidad? ¿Y quién irá por nosotros? Pluralidad. ¿Sí? La pluralidad de Dios. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, dice Isaías, ¿cierto? Isaías se dirigió como a uno solo, porque nosotros nos dirigimos a un solo Dios, ¿cierto? Pero sabemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y que nos dirigimos al Padre por medio de Jesús, guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Y así muchas veces usted va a encontrar esa pluralidad de Dios o ese... Sí, pluralidad porque está hablando de varios, ¿cierto? En este caso de tres, cuando hablamos de la divinidad. Aun cuando Dios se manifiesta a Moisés, que lo llama para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, implícitamente encontramos allí la triunidad de Dios, hablándole a Moisés o manifestándosele pues a Moisés. Y quiero leer rápidamente
ese llamamiento de Moisés, los primeros 6 versículos nada más. Dice el versículo 1 de Éxodo 3 del 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Ahí usted dirá, ¿dónde, pastor? Usted se está inventando implícitamente una trinidad. Aquí dice el ángel de Jehová en llama de fuego, ¿cierto? Una llama de fuego, ¿sí? Implícitamente, no estoy afirmando que aquí está, pero implícitamente nos los deja ver. El ángel de Jehová, ya ahí estamos hablando de 2 personas, ¿cierto? Como si yo dijera el hijo, Pepito, hijo de Pedro. Pepito, hijo de Pedro, ¿cierto? Yo estoy hablando ya de 2 personas diferentes. Si yo digo el ángel de Jehová, ¿cierto? Ya estoy hablando del ángel y estoy hablando de Jehová, ya estoy hablando de 2. Y en llama de fuego, y nosotros vemos que el Espíritu Santo se ha manifestado en llama de fuego, ¿cierto? Y aun cuando el pueblo iba en el desierto, había una columna una nube y una columna de fuego, ¿cierto? Y esa columna de fuego, ¿a quién representaba? Pues al Espíritu Santo de Dios. Por eso le digo que aún aquí implícitamente se está manifestando Dios en la Trinidad de Dios en esa manifestación. Ángel de Jehová 2, llama de fuego, Espíritu Santo, ¿cierto? Con eso no estoy diciendo este versículo revela la Trinidad, le estoy hablando de esas cosas que el Señor en ese misterio manifestó y que nosotros leemos y pasamos desapercibidos porque no nos centramos muchas veces a escudriñar o analizar bien los textos, la palabra del Señor. Pero sigamos leyendo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y digo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, por la manifestación de Dios, por la presencia de Dios. Pero me gusta cómo Dios se presenta, y aquí vamos. Y digo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Se presenta usando a 3 grandes patriarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y el mismo Jesús le dice también allá a los fariseos cuando le hablan de la resurrección, él dice, ¿no habéis leído lo que se escribió, lo que Moisés escribió? Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Habla de 3. Yo por eso digo que no son casualidades, son cosas que Dios ha querido manifestar desde un principio, que también Él es así, Trinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Él mismo dice, el que es, el que era y el que ha de venir. 3. Pasado, presente y futuro. 3 tiempos, ¿sí? De la misma manera, Dios nos está implícitamente hablando de su esencia en Padre, Hijo y Espíritu Santo, de su divinidad, ¿sí? En los 3. Entonces, eso como por traer un ejemplo, y así usted puede encontrar muchas veces, como ya miramos también en Génesis 19, en 18 y en otros pasajes donde usted ve esas situaciones donde Dios habla en plural y se manifiesta en diferentes aspectos. Recordemos también que la divinidad obviamente es un misterio. Nosotros no vamos a poder alcanzar a conocer todo lo de Dios, porque si alcanzamos a conocer todo lo de Dios significa de que ya somos iguales a Dios, ¿sí? Por lo tanto, como la divinidad es un misterio, hay cosas ocultas que nosotros no vamos a conocer y que pertenecen a nuestro Dios. Deuteronomio 29:29, usted sabe que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pablo en diferentes cartas nos habla precisamente de un misterio oculto desde los tiempos antiguos. Romanos 16:25 al 27 leo y dice, al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero
que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, es dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo por siempre. Amén. Lo que está diciendo que en tiempos antiguos este misterio no era revelado abiertamente, como ahora es revelado. El misterio de la Trinidad es revelado en el Nuevo Testamento, de una manera más abierta, más explícita, donde se ve y se manifiestan los tres claramente en muchas oportunidades y en muchos pasajes que vamos a estar estudiando también. Colosenses 1, 26 y 27 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es decir, el misterio oculto es la manifestación o la revelación del Cristo, el Hijo de Dios, que también es Dios, y que la Escritura nos deja ver que su divinidad es igual a la del Padre, aun cuando el Hijo reconoce siempre la autoridad del Padre. Pero vemos que el Hijo es igual a Dios, y por eso quisieron matarlo los mismos judíos también, que también estudiaremos más adelante, aunque ya hemos enseñado acerca de la divinidad de Jesús en el canal de la Iglesia Cristiana Jesucristo a la puerta. Jesucristo es Dios también. Entonces, dice que ha sido dado a conocer este misterio entre los gentiles, el Cristo. Recordemos que Jesús mismo le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde: algunos que los profetas, que Elías, etcétera. Pero, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. Colosenses 2, 2 y 3 también dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dios el Padre y de Cristo, dos diferentes, dos distintos, pero que forman una unidad, una esencia, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En realidad, esto es un misterio, pero porque sea misterio, no deja de ser una verdad maravillosa, y que en el Nuevo Testamento la vemos ya mucho más reflejada que en el Antiguo Testamento, porque había sido ocultado desde la antigüedad, pero que nos ha sido revelada en nuestros tiempos. Veamos entonces, empecemos a mirar desde hoy en el Nuevo Testamento cómo este misterio de la piedad nos muestra la triunidad de Dios. ¿Sí? En el Nuevo Testamento nosotros vemos cómo este misterio oculto comienza a revelarse más claramente. Desde el anuncio del nacimiento de Jesús se comienza a revelar esta maravillosa verdad de la triunidad de Dios, y ellos triunidad porque trabajan también en unidad. Recordemos, uno es porque habla de unificar, de unir, aún unir pensamientos, ¿sí? Y vamos a mirar el anuncio del nacimiento de Jesús en Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. Yo creo que apenas alcanzamos a mirar este pasaje para no extender mucho el video y que usted pueda ir captando la idea, y ojalá repita el video para que la idea se le vaya se le vaya familiarizando y usted pueda ir comprendiendo mejor lo que estoy tratando de trazar. A veces de pronto no encontrará las mejores palabras, pero yo sé que usted orándole al Señor, pidiéndole guianza y dirección al Señor, Él le va a dar todavía mucho más entendimiento al respecto de esta verdad maravillosa. Vamos a leer entonces Lucas 1 del 26 al 38. Y dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
y una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Desposada no era casada, era comprometida, ¿sí? Estaba desposada con un varón llamaba José, que se llamaba José de la casa de David. Recuerde que Jesús es linaje descendiente de David, su carne, su humanidad. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esto. Obvio, le aparece, tiene tremendo encuentro con un ángel y le da esta expresión. ¿Y qué es esto? O sea, puede turbar a cualquier persona. ¿Qué significa todo este saludo que me está trayendo este ser angelical? Entonces, versículo dice que pensaba en qué salutación sería esa. Versículo 30. Entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Ya aquí empieza a manifestar algo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya estamos hablando del Hijo de Dios, ¿cierto? Jesús, el que se hizo carne, el verbo hecho carne, pero no que existió hace 2000 años, existe desde antes. Cuando este anuncio se le da a María, ya Juan en Elizabeth ya había sido engendrado. Es decir, que Juan es mayor a Jesús 6 meses. Pero aún Juan reconoce que Jesús es antes de él, porque Jesús no existe hace 2000 años, él existe desde la eternidad. Entonces aquí estamos hablando ya de Jesús, una de las tres personas que forman la Trinidad de Dios. Jesús, dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, Hijo con mayúscula. Imagínese, porque se está refiriendo a Dios mismo. Cuando hablamos de Dios o cualquier nombre de Dios que usted aparece, sí, estamos hablando de un nombre en mayúscula. Los nombres propios, sí, sabemos que se usan en letras mayúsculas. La primera letra, Hijo de Dios. Cuando se refiere a otro tipo de hijo, que fulano hijo de sutano, usted no lo va a encontrar con mayúscula. Pero cuando está hablando del Hijo de Dios directamente es porque está hablando de Dios mismo y Jesucristo es Dios. Por eso aparece el H mayúscula, ¿sí? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, ya está hablando del Padre, le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esto es un misterio también, de qué manera yo voy a quedar embarazada. Sí, si no conozco varón, estoy comprometida con José, pero no hemos consumado el matrimonio. La vida marital se consuma con el acto sexual. Y María pues estaba diciendo: nunca he estado con ningún hombre. Eso es lo que está diciendo en otras palabras. Respondiendo el ángel, y presta atención porque aquí se ve manifestados los tres ya directamente. Respondiendo el ángel le digo: el Espíritu Santo, otra de las personas que nos habla de la Trinidad de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, Padre, el poder del Altísimo, el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser ya es lo que iba a ser engendrado. El santo ser, y mire, santo con mayúscula y ser con mayúscula. ¿Por qué? Porque están hablando de Dios, no están hablando de cualquier persona, amigo que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, o tú que no crees en esta verdad, este misterio maravilloso de la Trinidad de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces aquí vemos, el Espíritu Santo viene sobre ti, el poder del Altísimo 2 y el santo ser 3. Ahí está. Ahí están los tres. Ya se comienza a manifestar esa Trinidad de Dios ahí, unidos, trabajando, aún para que Jesús viniera a tomar forma de hombre. Vemos la divinidad trabajando en unidad, unificados, unir los pensamientos, ¿sí? Van enfocados en una sola dirección, en un solo objetivo. Entonces,
Ahí estamos viendo, vuelvo y lo repito, ¿sí? Por el Espíritu Santo vendrá sobre ti, uno. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, dos. Y el santo ser que nacerá, tres, será llamado Hijo de Dios. Y dice el versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Y dice el 38, ojo a esto. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En otras palabras, no entiendo específicamente cómo va a suceder esto, pero no lo cuestiono. Hágase en mí como tú quieras, Señor, hacer conmigo. Hermano, hay cosas que no logramos comprender, ¿sí? Pero que no vamos a cuestionar a Dios por eso. Vamos a aceptar simplemente que eso es la divinidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no porque se quiera imponer, sino porque la palabra de Dios nos los muestra, nos los deja ver. ¿Y por qué negar algo que la Escritura nos está manifestando? Espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Continuamos en 8 días. Recuerda suscribirte, compartir este video, reproducirlo las veces que tú quieras. Puedes descargarlo, puedes publicarlo, puedes montarlo en tus muros, en todas tus redes sociales. Lo importante es que tú no hagas negocio de la palabra, porque nosotros no vendemos ni una Biblia. Este ministerio no vende ni una Biblia, porque entendemos que la palabra de Dios no es para hacer mercadería. Si usted quiere comprar Biblias, para eso están las librerías, pero los ministerios no estamos para esto. Entonces, puede utilizar nuestros videos, los coros, todo lo que nosotros tenemos inédito, todo el material que está en el canal de Jesucristo a la Puerta. Y en este canal puede usarlo libremente y no necesita pedirnos permiso, siempre y cuando sean enfocados para edificar, instruir a otras personas que conozcan la verdad. Y esperamos que nunca vaya a ser ningún tipo de negocio. Obviamente no tenemos fama ni popularidad como para hacer negocio, pero uno nunca sabe. No sobra la advertencia, esperamos que no, porque entonces así tendríamos ya que proceder. Un abrazo grande a la distancia, se les ama en Cristo Jesús, Shalom y Maranata, que es paz, y el Señor viene. Amén.